En estos momentos abrir, hermanos, nuestra Biblia en Apocalipsis 14. Lo hemos leído ya, este texto, y dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía, hermanos, el evangelio eterno, para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, otro ángel viene inmediatamente. El versículo siguiente dice: otro ángel le siguió diciendo, ¿qué dice, hermanos, el otro ángel? Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz también: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen que reciba, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Interesante estos textos, hermanos. Sin duda la Biblia aquí en estos pasajes nos da las credenciales que nos dicen, hermanos, para qué existe esta iglesia. Si alguno dice: pastor, ¿qué es la iglesia adventista? ¿Por qué decimos como iglesia, esta iglesia, que tenemos un mensaje distinto? Entonces, sencillo, hermanos, aquí está, y lo acaban de leer. Yo puse al inicio de las diapositivas, he puesto una que dice allí: 3 mensajes angelicales contra 3 mensajes o 3 doctrinas erradas que luchan, hermanos, con nosotros, y que Apocalipsis las va a describir. Vamos a tratar de entender en esta mañana, hermanos, cómo es la lucha que el Señor ha establecido en su palabra, que este pueblo constantemente tiene, hermanos, con el enemigo. Y cómo es que este pueblo ha de triunfar al final, hermanos, con este mensaje angelical, los 3 mensajes angelicales. Y hermanos, vamos, antes de entender todo esto, a decirles algo. En Apocalipsis capítulo 2 y 3 aparecen 3 doctrinas tremendamente falsas, que justamente los 3 mensajes angelicales son los que van a tumbar, hermanos, esas doctrinas que se introdujeron en el cristianismo. Estas 7 iglesias vienen a ser, como dice, hermanos, ahí el Espíritu Profecía, hermanos, son la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Hermanos, se extienden, dice, hasta el final de la historia. Los mensajes de cada iglesia, según el Espíritu Profecía, hermanos, vamos a poner la diapositiva ahí, tienen una relación enorme, hermanos, enorme. Cuando Jesús se pasea, como dice Apocalipsis capítulo 1, en medio de los candeleros de oro, simboliza, hermanos, la relación de la iglesia. Y cómo esta iglesia tiene hoy que entender algunas verdades, aún desde la primera iglesia que está manifestada en la iglesia de Éfeso. Este candelabro tiene ¿cuántos brazos, hermanos, ahí? ¿Cuántos candelabros? 7. Son 7 iglesias. Interesante, ¿no? Que encontré, hermanos, esto que un erudito escribió y dice que hay relación. Es interesante que hay relación entre la primera iglesia y la séptima. Hay una relación
que también existe para este estudioso entre la segunda y la sexta. Una relación entre la tercera iglesia y la quinta, entre Éfeso, primera iglesia, y la Odisea, que es la realidad de nosotros. La Odisea es la realidad nuestra, es la iglesia, hermanos, final. Pero hay una relación que existe entre Éfeso y la Odisea y tenemos que mirar. Y tenemos que ver también entre Esmirna, Filadelfia, una relación entre, hermanos, Pérgamo y Sardis. Y el centro, según este estudio, está esta iglesia Tiatira, que va a representar lo que el mensaje de los tres ángeles comienza a incidir, hermanos, porque ahí hay una doctrina totalmente errada. Permítanme presentarles la primera doctrina por la cual el mensaje de los tres ángeles está luchando, hermanos. Allí nosotros lo encontramos en Éfeso, ya unos esbozos de esta doctrina. Allí está, hermanos, esta primera iglesia, la iglesia, hermanos, de los apóstoles. La podemos representar como una iglesia de una pureza doctrinal. Los sellos, si bien es cierto, lo representan en Apocalipsis 6 con el color de un caballo de color blanco. Hermanos, que significa la pureza. Interesante, ¿no? Esta iglesia tuvo que luchar contra algo. Hermanos, dice el versículo, por favor, los animo a abrir su Biblia. Apocalipsis 2, versículo, hermanos, 6. Ahí dice, tengo algo que elogiarte. Ahí hay un elogio, hermanos, allí enorme para esta iglesia. Y esta es la iglesia que se mantiene pura. Tienes esto de bueno. 6. Tienes mucho de bueno, pero tienes esto en particular, que aborreces. ¿Qué dice, hermanos? Las obras ¿de quién? De los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hermanos, acá hasta comienza a aparecer una palabra que va a darnos a entender hoy que a dónde se ha dirigido la iglesia falsa. Hay una advertencia allí de estos nicolaitas que tenían algunas creencias distorsionadas, hermanos. Querían explicar que el alma, escuchen bien esto, acaba de morir una esposa de un pastor. Hermanos, algunos dirían allí, viendo el cajón, diciendo, ya está en el cielo. Ya está en la gloria ¿de quién? De Dios. Pero nosotros no creemos así. Los cristianos, ¿qué creemos, hermanos? Que ella está, ¿qué? Descansando en un sueño profundo. Y esto, hermanos, es parte del evangelio eterno. Nosotros no podemos comenzar a creer, como creen la mayoría de iglesias cristianas también, que existe un lugar donde los muertos pueden ir, donde podemos nosotros decir, el alma sale. Hermanos, Pablo luchó, hermanos, contra la doctrina de los nicolaitas, y en Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30 dice, porque yo sé que después de mi partida, decía Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y que corromperán, hermanos, a la iglesia, la harán fracasar con estas enseñanzas, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, un personaje también reconocido por la iglesia dice, hermanos, que los nicolaitas enseñaron que los cristianos estaban liberados de toda ley. Esto le gusta a los nicolaitas, ¿no? Estar liberado de toda ley. Podían vivir como desearan. Pervertían la enseñanza de Pablo. Nadie os juzgue en comida. Pervertían todos los textos que querían, como ahora lo hacen muchas iglesias. Y volvían la libertad cristiana en licencia cristiana. Qué triste, ¿no? Y ante eso, hermanos, la iglesia luchó el primer siglo. Pablo y todos los apóstoles lucharon y vencieron, pero no estaba profetizado que esto sería para siempre. Esto duró. Y la tercera iglesia, hermanos, hay algo triste que ocurre. Si la primera iglesia, en la segunda seguramente hubo algunas cosas que dejó de hacer la iglesia, porque hubo una iglesia perseguida. Sin embargo, hermanos, ya en la tercera, cuando la iglesia vuelve a estar visible, hermanos, viene allí un reproche. ¿Cuál es el reproche? ¿Quieren leerlo, hermanos? Vamos a leer. Y ahí nos dan
a la vista, hermanos. Capítulo 2, por favor, en su Biblia. No pierdan Apocalipsis 2 un ratito. Versículo 15 dice: también tienes a los que retienen la doctrina de ¿quién? De los nicolaitas. Hermanos, ¿qué pasa con esa doctrina? ¿Dios ama esa doctrina o la aborrece? La aborrece. Qué tremendo, ¿no? Pero acá ahora la iglesia, esta iglesia cristiana que comenzó bien, se corrompe, hermanos. Y se corrompe con una doctrina, hermanos. La doctrina que en el primer siglo, la primera iglesia, rechazó, luchó y aborreció también. Ahora esta tienes, dice, tienes a los que retienen esta doctrina. Los nicolaitas, hermanos, vienen a ser, hermanos, una morada donde reina Satanás. Miren lo que dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hermanos, ¿qué pasó con la iglesia en ese tiempo? La iglesia tuvo un ataque y sucumbió ante dos doctrinas. Hermanos, la doctrina de los nicolaitas y la doctrina de Balaam. Voy a explicarles un poco de los nicolaitas, hermanos. Los nicolaitas tenían una creencia, hermanos. Como rechazaron la idea de que lo que Pablo decía, por ejemplo, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Los nicolaitas decían que con el cuerpo uno puede hacer lo que se da la gana. Porque al final es materia, se va a descomponer. El espíritu es lo más importante. Tú puedes destruir tu cuerpo. No lo cuides en extremo, porque al final es etéreo, se acaba. Tienen estos pensamientos los nicolaitas. Vive la vida. Diviértete, goza. Pero con tal que tú tengas un espíritu bueno. Entonces eso vale. No eres tan malo. Normal, sigue, copia lo que el mundo hace. Toma, bebe lo que el mundo bebe. No, si te enfermas no hay problema, el cuerpo va a morir. Tu alma no muere. Y hermanos, así fue y así es que hasta ahora, hermanos, las iglesias retienen una creencia equivocada y no cuidan su cuerpo. El apóstol Pablo decía, ¿qué decía, hermanos? ¿Qué decía él? El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Los nicolaitas dicen así: de algo moriremos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Han escuchado ustedes algunos nicolaitas? ¿Acá habrá alguno? El pastor Eri está mandando mensajes ahí en los boletines que no hay que comer azúcar, que no hay mucha azúcar, que hay que bajar la sal. Ay, pastor, qué feo es comer sin mucha sal. No puedo. Hermanos, si no cuidamos el templo, si no comenzamos a tomar decisiones para el cuidado de nuestra salud, hermanos, ¿quién lo va a hacer? Los nicolaitas han sido astutos, hermanos, en enseñarnos esto. Y al lado de eso, ustedes van a ver a muchas iglesias que inclusive hacen ojos ciegos a la fornicación y a otros elementos más. Hermanos, la iglesia tiene que tener cuidado. Balaam, muy conocido por nosotros, allí en Números aparece la historia de Balaam. Balaam, hermanos, ¿cuál es la doctrina de Balaam que también se puede meter a la iglesia? Miren, Balaam fue a maldecir al pueblo. Aceptó la oferta de Balac y fue a maldecir al pueblo. Pero cuando estaba por maldecir y propuso palabras allí, decirlas, en lugar de salir maldiciones, ¿qué comenzaron a salir? Bendiciones. Y entonces ahora Balaam
le dice al rey, el rey le reclama, le dice, ¿qué estás haciendo? Te he dicho que lo maldigas. Yo no puedo enfrentarme a ese pueblo porque su Dios lo defiende. Y entonces, ahí viene, hermanos, la doctrina de Balaam. Balaam, después de fracasar, viene una idea sin duda diabólica, que Apocalipsis la rescata. Y Balaam dice al rey, yo sé cómo destruir al pueblo y sé cómo Dios lo puede arruinar. Alista señoritas hermosas, vístelas de lo mejor, que sean provocativas, que vayan y se metan en el campamento de los israelitas y provoquen. Y cuando ellos hayan pecado, su Dios se alejará. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Qué tremendo. La doctrina de Balaam, que ya tuvo éxito. Y no sé si Balaam lo agarró de esa historia que había quedado pendiente allí en el arca, hermanos, en la historia de los primeros hombres, que cuando Dios vino se arrepintió de haber hecho al hombre. Y dijo, me arrepiento, porque ¿qué pasó? Génesis 6 dice que los hijos de Dios, ¿qué pasó con los descendientes de Set? Tomaron de las hijas de los descendientes de los hombres, ¿quiénes eran? De Caín, y se mezclaron, y al mezclarse, hermanos, trae la ruina. El pecado de la inmoralidad sexual está ahí dado, hermanos. Acá hay jóvenes, muchachos, cuidado. Cuidado que algunos dicen así, pastor, no encuentro chicos en la iglesia. Ahí en mi trabajo hay un chico que no es adventista, pero tengo que casarme, pastor. Estoy desesperada. El chico dice, ese pastor se me está pasando, tengo que casarme. Y no hay chicas, es mentira, no hay chicas, eso es mentira. Y hermano, buscamos. Chicos, cuidado, cuidado. Únete a un yugo igual. Busca a alguien que tenga tu fe. Busca a alguien que pueda haberse, hermanos, formado en la Biblia, que haya nacido de nuevo. Cuidado. Hermanos, el enemigo está reinando con esta doctrina. ¿Quién dice algo, hermanos, con todas las mujeres desnudas que aparecen por todo lado, por allí, hermanos, en los lavaderos de carros, en todo, en los periódicos? Ningún religioso, hermanos, de iglesias grandes que puedan tener influencia, tratan de acabar con todo, hermanos, la pornografía, con todo lo que ahora existe, hermanos, en este mundo. El hombre religioso, entre comillas, calla, porque tiene esta doctrina. Y en toda película, en todo tratan de meter la doctrina. En la música, la doctrina de Balaam. Cuidado. Pero no queda allí. Hay otra doctrina más. Y ahora vamos a ver por qué vamos a tener que mirar estas doctrinas. Miren lo que dice. Capítulo 2, versículo 20. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Está hablando a otra iglesia, Tiatira. Y dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aparece la tercera doctrina, hermanos, en las iglesias. Esta tercera doctrina, hermanos, es una doctrina tremenda y está dado en la Biblia. Apocalipsis 2:24 dice, a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. ¿De qué doctrina está hablando? ¿De la doctrina de quién? De Jezabel. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Amén. Hermanos, aquí está esta doctrina, Jezabel. Ya ustedes saben quién fue Jezabel en la Biblia, hermanos. Ay, los estudiosos
tratan de decir que una mujer Jezabel en el pasado, seguramente para que Juan pusiera eso. Pero hermanos, se le llama Jezabel el mismo nombre de la mujer del rey Acac. Del Antiguo Testamento, hermanos, allí, del Antiguo Israel, que corrompió la fe de Israel al introducir la adoración equivocada, la adoración idolátrica, esa adoración que hasta ahora se ha metido en la iglesia cristiana, hermanos. De aquí unos pocos días, meses, ya menos de 2 meses, va a venir alguien aquí, hermanos, a Perú. Lastimosamente, hermanos, nosotros estamos viendo que esta doctrina, porque Jezabel tiene un ingrediente más, hermanos, se está preparando esta doctrina para enfrentarse con mayor fuerza como lo hizo en el pasado. Porque esta mujer, aparte de llevar al pecado al mundo y a la idolatría y a doctrinas engañosas, este cuerno pequeño, hermanos, tiene un objetivo final. Porque un día le dijo así Jezabel: si Elías muere, lloverá. Si Elías muere, lloverá. Y hermanos, Jezabel es símbolo de persecución, y si está puesta allí en Tiatira es porque justamente la iglesia en ese tiempo fue perseguida de cristianos a cristianos. Y como esta iglesia me dice que va a ir hasta el final también, como lo ha dicho el texto, hasta que yo venga, esa doctrina de Jezabel estará, como dice el texto. Vamos a poner la diapositiva. Dice, hasta que yo venga, versículo final, parte final del versículo 25. No vamos a tener la posibilidad, hermanos, de que la historia de la tierra alguien la termine diferente, alguien la arregle. No vamos a tener, hermanos, esa oportunidad de ver que el mundo cambie aquí. No, porque Jezabel va a gobernar hasta el final. Esta doctrina, estas 3 doctrinas que para mí son una nomás, pero el Señor las ha presentado de esta manera para hacernos entender después el propósito, hermanos, que tienen. Hermanos, su enseñanza de esta mujer es tremenda. Es la misma que los de los Nicolaitas, de los Balamitas en Éfeso y Pérgamo, que hizo mucho daño en el desarrollo de la iglesia, y también en Asia, cuando fue seguramente tomado este ejemplo. Ella pudo haber sido líder inclusive de los Nicolaitas mismos en la iglesia de Tiatira, según un especialista. La mayoría de los que estaban en la iglesia fueron evidentemente seducidos por la profetisa a comprometerse y a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mis hermanos, estas 3 doctrinas nos van a dar una lección ahora, porque viene el mensaje de los 3 ángeles para destruir esto. Y cuando el mundo aparentemente había caído en corrupción doctrinal, y cuando el mundo, hermanos, aparentemente ya no había oportunidad para el mundo, el Señor decía: voy a levantar nuevamente a Éfeso. Esa relación, hermanos, de Éfeso, lo voy a levantar nuevamente a Éfeso con doctrina pura. Voy a levantar una iglesia que rescate la doctrina pura de Dios. Filadelfia fue una iglesia buena, pero no tenía la doctrina pura. En Sardi hubo muchos que mantenían, pero visiblemente la iglesia estaba corrompida. Estaban escondidos los cristianos correctos. Había persecución en esos tiempos. Pero hermanos, el Señor prometió que ese candelabro volvería a tener la doctrina pura y tendría que surgir una iglesia. Y esa iglesia surge, hermanos, para vencer esto. Y aquí yo voy a avanzar. Los cristianos, hermanos, hoy son llamados a ser santos. Nosotros no podemos tener ninguna contaminación doctrinal equivocada. No podemos, hermanos. La Biblia nos pide constantemente: salid de ella, salid de esas costumbres, salid de en medio de ellos, apartaos. Hermanos, esta separación, sin embargo, yo tengo que ponerlo ahí con letras grandes, porque hay unos hermanos que se están comenzando a ir de aquí ya. Cuidado. Algunos quieren irse al campo ya. No, hermanos, tranquilo. Y ahí bien claro les voy a decir algo, hermanos. Esta separación, cuando dice salid,
no me está hablando de irme, sino me está hablando de qué, hermanos, una separación y aislamiento del resto de la gente del mundo, sino, hermanos, guardarme del maligno. No, si no significa voy a ser santo. Un hermano en Chimbote dijo, me voy, ya no, la persecución, me voy, quiero ser santo, se fue a la selva. Estoy hablándoles hace 30 años. Pasaron 10 años que ese hermano se fue con toda su familia. A los 10 años. Un día vimos en el periódico y en las noticias que chapaban a un gran narcotraficante. Era nuestro hermano. Hermano, no significa eso. No significa eso. Todos los tiempos ha habido gente que han dicho, no, tenemos que salir. Cuidado, hermanos. Aquí tenemos nosotros una tarea que cumplir. Y hermanos, tenemos que pedirle al Señor, como dice la oración de Cristo en Juan 17, hermanos, guardar del maligno. Señor, no ruego que los apartes, sino los guardes del maligno. El problema con los nicolaitas era que ellos seguían una política de compromiso. Y yo les voy a pedir algo aquí, hermanos. No podemos nosotros seguir políticas de compromiso. Tú no puedes decir, como todo el mundo lo hace, yo también lo hago. Y hermanos, nosotros tenemos que mirar, revisar, profundizar en la palabra para poder encontrar a través de ella la forma de cada día ser más leal a Dios. Por eso hay un evangelio eterno. Y la iglesia adventista que surge, hermanos, esta iglesia maravillosa, surge para rescatar el evangelio eterno. Ustedes sabían, hermanos, allí en 1847 vino uno, le dice a la hermana Huay, le dice, hermana Huay, señora Huay, hay uno que está predicando por allí que no hay que comer cerdo. ¿Usted qué dice? Y ella lo mira y en su sabiduría, hermanos, que Dios la bendecía tener, porque esta iglesia, cuidado que alguien piense, estos seguidores de Huay, no es así. Esta iglesia tuvo que descubrir enseñanza por enseñanza, no porque Elena de Huay dictó las doctrinas de la iglesia adventista, no, sino que esta iglesia tuvo que estudiar la palabra, estudiar diligentemente, y cuando estudiaban diligentemente, después Dios mandaba una visión de conformidad con lo que habían estudiado. Ustedes sabían que cuando Elena G. de Huay fue llamada allí, en 1800, hermanos, 44, ella guardaba, ¿qué día del Señor? ¿Qué día guardaba? El domingo, era dominical. Tú puedes decir, pastor, ¿cómo Dios va a llamar a una dominical? Tenía Dios que haber llamado a una que guarde los mandamientos, pastor. Es que la iglesia que había pasado, hermanos, ¿quién había cambiado? Balaán, la doctrina de Balaán. Hermanos, había hecho sus efectos. Cambiaron la ley. Y hermanos, ahora viene todo el mundo, no, pero Dios comienza a rescatar. Y en el mensaje del tercer ángel, del primer ángel, segundo y el tercer ángel, está, hermanos, cómo la iglesia iba a rescatar todo eso. Y así es que cuando le preguntan a Elena, ¿podemos comer cerdo? Ella que dice, no lo sé. Pero si aparecen 2 o 3 más que hablan lo mismo, habrá que investigarlo. Habrá que estudiarlo. Y hermanos, fue así que yo puedo entender, hermanos, cómo el Señor va formando esta iglesia poderosa. Y hay un mensaje allí primero. ¿Qué dice, hermanos? Temed a Dios. ¿Y qué dice? Dadle gloria. Vamos a repetirlo todos, hermanos. 2, 3. Temed. Muy bien. Este es el mensaje. Cuando ahí el sabio dice, el fin del discurso es este. Teme a Dios, ¿y qué? Guarda sus mandamientos. Es decir, esta iglesia, como dice el mensaje el primer ángel salió diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Desde el inicio, lo que iba a ser la iglesia adventista, al surgir, iba a ser, hermanos, predicando del temor a Dios, la presencia de Dios y el guardar sus mandatos. Hermanos, miren lo que escribo aquí, hermanos. Dice así, nosotros mismos somos la posesión más valiosa para Dios.
somos mayordomos de nosotros mismos. Y el primer ángel, hermanos, cuando dice estas expresiones nos va a ayudar a entender algo. Va a tratar de rescatar una doctrina. Hermanos, dice el versículo 6, 19 y 20 de 1 Corintios. ¿No sabéis qué dice? Que vuestro cuerpo, ¿qué es? Dice, hermanos, templo de Dios, del Espíritu Santo. Que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados. ¿Por qué, hermanos? Por precio. Por tanto, ¿qué dice? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Nuestra mente y nuestro cuerpo relacionados de una manera increíble, hermanos. Y esta iglesia, la iglesia adventista, hermanos, comenzó a trabajar eso. Si hay algo que la hermana Huay, hermanos, comenzó a escribir, y a escribir y a escribir. Hoy día les he puesto una cita en el boletín, los que están siguiendo el boletín. Allí muy claro que dice, la hermana Huay declaró bien enfáticamente, porque le dijeron, usted copió de algunos médicos de sus tiempos. Ella dijo, jamás conocí a esas personas. Yo escribí porque Dios me lo dio para escribir. Yo no conocí, pero si coincidió es porque Dios me guió. Los mensajes primeros de salud que la hermana Huay escribe fueron dados, hermanos, directamente por Dios. Ahí están las citas. Yo les he puesto ahí con todas las citas para que ustedes lean. Hermanos, miren lo que ella dice. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Creó Dios al hombre a su imagen con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente reflejara, ¿qué dice, hermanos? La gloria de Dios. ¿Cómo podemos reflejar la gloria de Dios, hermanos? ¿Ah? Y miren lo que sigue diciendo. Pero ¿qué pasó, hermanos? La iglesia adventista tenía que rescatar este mensaje. Dice, pero por su desobediencia perdió todo esto. El pecado mancilló y casi borró la semejanza divina. Las facultades físicas del hombre se debilitaron, su capacidad mental disminuyó, su visión espiritual se oscureció, quedó sujeto a la muerte. Hermanos, y en eso el Señor hace algo maravilloso. Allí donde el hombre pierde, hermanos, muchas veces, como que tiene esa doctrina de los nicolaitas, el Señor nos rescata. Y es por eso que este primer ángel, hermano, nos dice, temed a Dios y dadle gloria. Cristo, hermanos, cuando vino a esta tierra, nos rescata en el mismo terreno en que el hombre fracasó. Miren lo que dice esta cita. En 1871, la reforma pro salud, hermanos, el cambio en nuestro estilo de vida, que fue hermanos, no fueron tan pocas páginas que escribió, 2000 páginas, dicen los estudios, un poco el promedio de lo que se ha escrito sobre salud, el espíritu y profecía, hermano. Y ella dice, la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionado, dice el Espíritu de Profecía, con el mensaje del tercer ángel, como la mano lo está con el cuerpo. ¿Cómo está relacionado este mensaje? Como la mano lo está con, ¿qué dice? Con el cuerpo. Dios quiere, hermanos, una reforma. Amén. Yo te voy a decir, hermanos, que esa reforma es personal. Podemos hablar aquí, hermanos, mucho. Mi esposa a veces me dice, ya no hables, ya no te escuchan. Sufres. Le digo, no, amor, no sufro. No, pero sufres, no hables, ya cállate, ya habla de otras cosas. Hermanos, yo les digo por última vez, creo. Hagamos una reforma, hermanos. Amén. ¿Por qué hacer lo que el mundo mismo dice que está mal? ¿Por qué hacerlo nosotros?
Cuando, hermanos, el mundo ha descubierto que sí, el azúcar trae problemas, nosotros lo teníamos desde 1870 eso. Ya estaba escrito. Cuando entras allí, hermanos, al neoplásico, y mira, la sal hay que bajar. Ya nosotros lo teníamos eso hace tiempo, hermanos. Tenemos que volver. Y yo les hablo porque yo he sido el mayor dulcero de la Universidad Peruana. Cuando mi esposa me sacaba un chocolate de acá del bolsillo, me decía un sobre nomás, porque ya el chocolate me lo había comido, ¿no? Me decía, amor, ¿qué estás haciendo? Tu abuela ha muerto de diabetes, tu abuelo ha muerto de diabetes, tu otro abuelo ha muerto de diabetes, deja el dulce. Y yo que le decía, Nicolaita, de algo moriré, amor. Yo estoy ya destinado, voy a morir de diabetes, ¿no? Así va a ser mi futuro. Me prepararé para eso. Pero hermanos, un día estuve sentado ahí como tú. Y cuando mi hija estaba enfermita, yo entendí muchas cosas. Yo creo que la enfermedad de mi hija fue para bendición de mi persona y de mi familia. Acá tengo a mi amigo también, su esposa. Está bien, Y cuando yo escuché a un médico decir así, ningún adventista debe tener diabetes, yo me casi, hermanos, dije, ¿qué pasó? Y dijo, no puede ser, no puede ser. Tenemos un mensaje muy importante. Amén, hermanos. Y tenemos que rescatarlo. Allí cuando la ciencia dice, mira, el peor invento de los últimos 100 años es la gaseosa. Ay, hermanos, ¿y cuántos Nicolaitas hemos sido? Muchos. Cuando yo jugaba con mis jóvenes, lo primero que les decía, muchachos, vamos a repartirnos unas cuantas gaseosas. Y hermanos, triste, ¿no? Yo quisiera decirles, hermanos, que hay que hacer un cambio y una reforma. Amén. Cada día un poco más, un poco más. Y un día el Señor nos puede dar la oportunidad de ayudar a mucha gente, hermanos, que sufre. Hermanos, miren lo que dice esta cita, muy fuerte. Dice, hermanos, los hombres y las mujeres no pueden, ¿qué dice? Violar la ley natural, complaciendo un apetito depravado y pasiones concupiscentes sin violar la ley de Dios. Por lo tanto, el Señor ha permitido que sobre nosotros, como la iglesia adventista, comience a rescatarse esa declaración que dice, temed a Dios y dadle gloria, hermanos. Glorifiquemos a Dios en el cuidado de nuestra salud, de nuestro cuerpo, del templo del Espíritu Santo. Hermanos, otro mensaje que la iglesia rescata, como segundo, hermano, fuerza allí, que la Biblia da, la hora de su juicio que ha llegado. Y a veces ahí con los profesores de teología discutíamos, ¿no? Somos ya la iglesia que nos estamos quedando solos ya con la interpretación correcta de la segunda venida. No sé si, doctor Roy, hay algunos que tengan la misma interpretación nuestra. Ya no, doctor Roy está moviendo la cabeza. A ver, ¿cómo es eso, pastor? Sí, hermanos. Ustedes saben que siempre decía, ¿por qué nos llamamos adventistas? ¿Por qué no nos llamamos la iglesia de Jesucristo, no? ¿Qué más diríamos? De los que esperan la segunda venida. Doctor, hubiera querido usted que se llame así, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nos cansamos. Miren, cuando me dicen, ¿de qué iglesia son? Adventista. Y me miran, dice, ¿adventista? Hasta a veces se preguntan, ¿dentista? No, adventista. Y me dice, ¿y creen en Jesús? Nos preguntan, ¿le ha pasado eso a ustedes? Decir el nombre de nuestra iglesia es medio complicado, pero yo agradezco a Dios, hermanos, que tenemos ese nombre, porque el Señor en su infinita sabiduría miraba que nos íbamos a quedar solos con la enseñanza correcta de la venida de Jesús. Y esta iglesia, hermanos, un día puso ese nombre, no porque la hermana Juay lo dijo, ¿no? Sino porque simplemente, hermanos, dijeron, nos llamaremos adventistas, y Dios aprobó. Y todavía la otra parte del nombre viene después del mensaje, con otra parte del mensaje del primer ángel. Hermanos, qué tremendo. La otra parte dice, del séptimo día. Cuando tú dices adventista séptimo día, aparentemente no estás diciendo si eres cristiano.
Pero ese nombre está rescatando dos enseñanzas que nos íbamos a diferenciar, hermano. Y ahora, cuando tú escuchas a un hermano tuyo que sea de otra iglesia, X, cristiana también, y te hable, Jesús viene, no vayas a creer que te está hablando de la venida de Jesús como tú y yo creemos. A ver, voy a repasar. Cuando Jesús venga por segunda vez, hermanos, ¿cuál será el acontecimiento según Apocalipsis? Que ha de todo ojo, ¿qué? ¿Qué más, hermanos? La resurrección de los muertos. Si no hay resurrección, no hay. Ahora les voy a hacer una pregunta clave. Y esto es lo que el cuerno pequeño está luchando. Está luchando por hacer de que esto falle y que Jesús venga, no como está establecido, sino que venga para, hermanos, solucionar los problemas de la tierra aquí, sin destruir, sin hacer nada, sin dar el juicio. El juicio ya comenzó. La iglesia adventista es la única que tiene esta enseñanza. El juicio ya comenzó y se ejecuta en la parte final un elemento más de ese juicio. Les pregunto, hermanos, ¿Jesús va a pisar la tierra cuando venga por segunda vez? ¿Va a pisar la tierra? ¿Va a estar al lado de los líderes religiosos para decir, ya llegué, cambien? Hermanos, yo les felicito por tener esta enseñanza muy buena, ¿no? Profundizada. Solo que el Señor nos ha advertido que tenemos que tener cuidado porque va a haber problema, hermanos. Porque un día va a venir un falso Jesús a esta tierra. ¿Quién va a ser ese falso Jesús? ¿Ah? Satanás. Va a tomar el lugar de Jesús y va a decir, ya estoy acá. Y unido a los líderes mundiales, hermanos, que ahora están preparando ya el camino, proféticamente, hermanos, vamos a tener un desenlace de la profecía escrita ya. Yo les pido, hermanos, algo. Lean la Biblia y también lean el conflicto de los siglos. Ahí ustedes entenderán lo que no se puede a veces predicar con tanto detalle. Hermanos, la iglesia adventista se ha quedado sola. Casi ya. No sé si habrá una iglesia por ahí. Puede ser, pero va a cambiar. Porque la iglesia adventista al final tiene que quedarse sola con la creencia. Suspendido en el aire. Los muertos en Cristo y los vivos son elevados para encontrarse con el Señor Jesús y ser llevados a donde Jesús está, a la patria celestial, a donde vive. Jesús nos llevará. Hermanos, estamos conscientes de esa enseñanza. Sin embargo, allí está el punto de quiebre. Pero gracias a Dios que tenemos el nombre adventistas, que creemos firmemente en cómo será todo el proceso final, hermanos, de la historia. Ahora, hermanos, el juicio, ya ustedes saben, y ahí viene la otra enseñanza que certifica que esta iglesia es la iglesia de Dios, es la iglesia que surge para rescatar la doctrina pura de Éfeso. Hermanos, esa doctrina apostólica, ese evangelio eterno es rescatado. Una vez más, hermanos, allí la iglesia, un día estaba allí Elena Jajuay asistiendo y en eso sube José Beix a predicar y predica del sábado. En un domingo predica el sábado. Y dice que este es el mensaje y todos preguntan, ¿será verdad? Esta iglesia adventista que surgía tiene que rescatar, séptimo día, adorad a aquel que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. Amén. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Pertenecemos a esa iglesia profética, hermanos. Y somos llamados, hermanos, a salir de Babilonia. Cuando ustedes escuchen esta expresión, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. Tenemos que entender que el Señor nos llama a dejar las costumbres babilónicas. Acá es Israel. ¿A qué hora cenamos los de Israel cuando estamos dentro de la casa acá? ¿A qué hora cena el comedor? ¿Ah? ¿A qué hora cena el comedor? Porque es Israel. ¿Ah? 6:30 están cenando hasta las 7:15, 7:30.
El espíritu profecía dice que 2 o 3 horas antes no podemos comer, hermanos. Ya no. Pero Babilonia, hermanos, es tremendo. Babilonia está saliendo de la garita 2. Vaya. Ahí están preparando, hermanos, las ollas para que llegue, hermanos, allí los comensales de Babilonia, los nicolaitas, que se atragantan comiendo hasta las 10, 11 de la noche. Qué tremendo. Salid, cambia. ¿Cuál es la comida más importante del día? El desayuno, lo sabes, de teoría. Pero ¿cuál es tu desayuno? Cualquier cosa, me voy corriendo. Almuerzo más o menos y en la noche me desquito. Hermanos, sal de Babilonia. Sal, deja Babilonia. ¿Babilonia qué es? ¿Qué es Babilonia? Confusión. ¿Qué te dice Babilonia? No, vive como quieras. Come lo que quieras, haz con tu vida lo que se te da la gana, no exageres. ¿Qué te dice Dios? Diferente. He estado en los cumpleaños del embajador de Israel de acá de la universidad varias veces. Yo les conté la vez pasada esto. Interesante que los israelitas tienen algunas costumbres, hermanos, que la hermana Joy escribió, pero no los recibió de Israel así directo, no para saber, sino ella lo escribió. Cuando mis músicos salen a comer todo ese buffet, yo siempre me deleito en mirar cómo van a regresar de amargos, ¿no? Porque cuando salen despavoridos a comer, vienen amargos y dicen, pastor, esa comida no pasa nada. ¿Por qué? Le digo, es un buffet tremendo, espectacular. Me dice, no tiene sal la comida. Pero ándate a los dulces, le digo, yo ya sé, pues no. Ándate a los dulces, come los dulces. Pastor, ya ha ido. Están desabridos. Estos no saben cocinar, pastor. A los israelitas hasta en eso testifican en algunos momentos, ¿no? Interesante la forma que ellos ven la salud, el cuidado. Hermanos, nosotros tenemos la luz. Esta iglesia surgió con la luz de la verdad. Amén. Y por eso que, hermanos, les voy a decir algo. Cuiden el templo del Espíritu Santo. Y, hermanos, salgamos de esa confusión. Salgan, hermanos. No vaya a ser que algún momento nuestra vida, hermanos, corra, hermanos, peligro. Dios bendiga, hermanos. Salgamos definitivamente esta iglesia, ya sabe el camino. Si algún joven es tentado para dar un examen en sábado, entiende, hijo, esta es una señal. Por favor, enfrenta. Una hermana vino un día, pastor, ¿qué está haciendo la universidad? Hay un profesor ahí que tiene a nuestra hija enclaustrada ahí, son 6:15 y no se va, no acaba el examen. La universidad tiene que cuidar más. Me viene a reclamar, pues. Yo estaba en mi oficina acá al ladito. Amárgale, hermano. Le digo, hermanita, un ratito. Voy a ir, pero te voy a decir algo. Tu hija, ¿por qué no se paró 5:45 y dijo, profesor, me voy? Yo soy adventista. Porque ese profesor no era adventista. Necesitábamos darle que un testimonio. Amén, hermanos. Tenemos que cuidar ese detalle. Qué hermoso que ustedes no vieron el partido, nada. Lo que venga en sábado, hermanos, no nos importa. Amén. Y si alguno ha fallado, hoy le voy a hacer tomar una decisión. No puede ser así, hermano. Y escucho murmuros, significa que, hermanos, están fallando. Y felizmente viene un partido en sábado, felizmente, para probarnos una vez más en ese culto divino, justo a las 11. Amén. Nosotros somos adventistas. ¿Qué nos importa, hermanos? Un llamado, hermanos, final. Ahora sí, maestro. ¿Cuántos hermanos queremos en nuestra vida? Agradecer a Dios por habernos llamado a esta iglesia. ¿Estamos contentos, hermanos? Ponte de pie, hermanos.
Si tú crees que la iglesia adventista es la iglesia, hermanos, de la profecía, esta iglesia aborrece estas tres doctrinas: la doctrina de los Nicolaitas, la doctrina de Balaán y la doctrina de Jezabel. No hay amistad. La Biblia, Apocalipsis, es bien clara. Tenemos que aborrecer. Mi hermano, aborrecer es salir. Dios no nos ha mandado a salir del mundo, a irnos a otro lado, a ser extraterrestres en la selva. No. Dios quiere que aquí seamos distintos, que ayudemos a predicar. No he puesto muchas citas, pero dice: si hacemos esta obra, muchas personas, con nuestro testimonio, con nuestra vida, vendrán a Dios, hermanos. Amén. Vendrán a Dios, aceptarán el mensaje. La Reforma Pro Salud es una herramienta. Temed a Dios, dadle gloria. Glorificad a Dios con nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. La venida de Cristo, doctrina fundamental, tienes que tenerla presente. Lee profecía, lee el conflicto de los siglos. No puede haber un adventista que no haya leído el conflicto de los siglos. Debe renunciar, debe hacerse evangélico, debe hacerse otra iglesia. Si todavía no lo has hecho, hermano, tienes todavía la oportunidad para poder imbuirte, hermanos, de esa enseñanza profética. Y hermanos, el sábado, Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, gracias, Señor, porque en tu palabra, oh Dios, encontramos la luz necesaria, Señor, para poder ver que estamos por el camino correcto. Señor, ayuda que cada uno de nosotros podamos, oh Dios, tomar constantemente las decisiones correctas. Ayúdanos, Señor, a rescatar estos mensajes que destruyen, Señor, las doctrinas que gobiernan el mundo. Doctrinas de corrupción, doctrinas, oh Dios, de enfermedad, de muerte, de idolatría. Señor, ayúdanos. Y si en algún momento alguien fue aquí tocado, Señor, inspira a cada persona, Señor, para que te busque, para que lea con mayor diligencia, para que dedique tiempo, para que haga pausas en su vida. Si hay un comerciante aquí, que se detenga un rato, que diga: ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde estoy yendo? Que rescate su familia. El sábado es una buena oportunidad también para ayudar al hogar. Las cosas terrenales, Padre, los edificios, las posesiones serán temporales, porque cuando Cristo venga, todo eso no sirve. No podremos llevar nada. Por eso, Señor, ayúdanos a hacer una pausa. Bendice a tu iglesia Vía Unión, Padre, una iglesia grande. Pero a la vez que es una iglesia grande, muchos pueden estar aquí sentidos perdidos, sentidos que no son parte de nada. Si hay alguno que se siente así, que se acerque, Padre, a la oficina, allí, que nos busque para conversar, porque esta es una iglesia que debe ser una iglesia unida. Ayuda, oh Dios, a que tu pueblo se sienta feliz, se sienta gozoso de tener la verdad. Rogamos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.